Abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo, pues especialista en Derecho Laboral, compañero libertario, antisocialista. Qué gusto estar contigo, Carlos Eduardo, también compañero de universidad y también del colegio, un par de años más que yo. Mira. Un par de años, creo que solo uno. Qué gusto estar contigo, Carlos Eduardo. Igualmente, gracias por la invitación a todos. Perfecto. Carlos Eduardo, cuéntanos qué hay de novedades en temas laborales. Bueno, tenemos de novedad esta propuesta de reforma a la jubilación patronal que viene del Ministerio del Trabajo, la cual desde ya le hago saber a todos los que nos están escuchando que debe ser rechazada, y voy a explicar por qué. Pero antes que nada, quiero felicitar a todos los trabajadores del país porque hoy es su día, pero principalmente a los trabajadores informales y a los que actualmente están en el desempleo, y que sepan que tarde o temprano todo se va a revertir y van a tener la oportunidad de volver a regresar a la formalidad y que sus familias estén mejor. Dicho esto, justamente planteo el rechazo de esta propuesta por varios motivos, pero el principal es porque va a traer aún más pobreza. Parece que no se ha comprendido que mientras más aumentamos los costos de los contratos de trabajo, más se promueve la informalidad y el desempleo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con un ejemplo reciente ecuatoriano en el 2015, cuando se eliminó el contrato a plazo fijo, y al siguiente año, entre informales y desempleados, sumaron más o menos 600.000. En un solo año se perdió. Y actualmente, si lo comparamos con el 2015, quiero explicar algo. Las personas que trabajadores informales son aquellos trabajadores que no tienen ningún derecho laboral. A lo mucho lo que tienen obviamente es un ingreso como si fuese un sueldo, un pago, pero no tienen ningún tipo de beneficio del Código del Trabajo. Entonces, cuando yo digo que en 10 años, sobre todo a partir de la eliminación del contrato a plazo fijo, más de 1 millón de personas pasaron a la informalidad, quiero decir que 1 millón de personas y de familias perdieron todos sus beneficios laborales. Entonces, eso de que la supuesta sobreprotección laboral en realidad solo sirve para una minoría, 3 de cada 10. 7 no tienen absolutamente nada. Entonces, cuando hablan de progresividad de los derechos, que claro, en el papel se ve lindo, hermoso, bello, que aumenten la estabilidad. Hoy escuchaba a un sindicalista diciendo que se tiene que aumentar la estabilidad y no eliminar la jubilación patronal. Yo le hacía el recuerdo de que la última vez que hicieron eso, se perdieron 6.000 empleos plenos. Entonces, ¿y qué viene además con esta propuesta? Además de incrementar los gastos y fomentar con ello la informalidad y el desempleo, lo que ocurre es que parecería que lo que se quiere hacer realmente es fondear al IES. Ya sabemos que el IES no está bien en flujo, entonces, bueno, ya empezó a explotar la bombita esta de la jubilación patronal que desde hace algunos años venimos anticipando que iba a ocurrir, y aprovecharon esto, me da la impresión, para crear esta propuesta de fondo, ¿no? Para capitalizar el trabajo. Pero primero que nada, para los que nos están escuchando y los que tienen la suerte y el privilegio de tener un empleo formal, sabrán lo que es el fondo de reserva. Y el fondo de reserva existe desde el año 38. Y lo que se está diciendo es que se va a replicar algo que ya existe. Pero lo que es peor, para que lo administre el BIES, que es propiedad del IES, y creo que tenemos bastante experiencia para saber que el IES no solo que es pésimo administrando, sino que se deja políticamente utilizar y desfalcar. Por eso es que no tenemos fondos, pues, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que después de todo lo que hemos vivido, además de incrementar los costos de los contratos, quieren que ese valor sea cuidado por quien no ha sabido cuidar nuestros ingresos? No podemos confiar en este de aquí, ¿no? Ahora, algo que quería añadir, y es que quiero que se entienda, que es lo que yo he venido proponiendo durante años, es que la jubilación patronal debe ser eliminada totalmente. No es que tiene que ser cambiada, sustituida por otra cuestión, no. ¿Por qué? Porque histórica, jurídica, económica y socialmente no tiene ningún sentido. Somos el único país que tiene doble jubilación. Y esta medida fue temporal, no es una conquista laboral, porque yo sé que es una frase que les gusta decir a muchos sindicalistas porque suena muy emotivo, pero no fue una conquista. Una conquista es cuando se obtiene un derecho en las calles. Esto no fue así, fue en el legislativo, porque la Caja del Seguro recién se había creado y los trabajadores de la década de los 30, 40 no iban a poder alcanzar los requisitos para jubilarse por el IES.
Entonces, ¿qué hizo el legislador? Temporalmente le pasó parte de esa carga al empleador. Y de hecho tenía fecha de caducidad. Tenía fecha de caducidad que era el 1 de enero de 1950. Estamos en 2025 y seguimos después de 75 años con este derecho. O mejor, yo preferiría llamarlo costo, y un costo injusto. ¿Por qué injusto? Porque lo que ha provocado, y más aún en los últimos años, ¿y por qué en los últimos años? Porque la Corte Nacional de Justicia, ilegal y arbitrariamente, ha aumentado el cálculo de la jubilación patronal sin que esta norma haya cambiado en fondo ni de forma, de hecho. Perfecto. Y lo que ha hecho es que en algunas ocasiones el costo, porque se provisiona para esto, ¿no? Se viene provisionando, las actores hacen provisiones y cuando ya llega el momento de pagar, se lo paga. Pero viene la Corte Nacional y dice, no, así no se tuvo que haber calculado, pese a que durante 70 años se calculó de esa manera. Y lo que hizo en algunos casos es incrementar los costos en un 1000%, lo cual se volvió impagable. Perfecto. Michelle Maffei, ¿tienes alguna inquietud? Sí, yo tengo una pregunta acerca de ¿qué podemos hacer nosotros como Ecuador para generar más empleos? Nosotros tenemos un problema histórico ya de desempleo. Evidentemente el Estado ecuatoriano toma en consideración que la informalidad es estar empleado. Eso es BS, básicamente lo que dicen los gringos. ¿Eres empleado full con todos los beneficios o simplemente eres independiente como tal? Punto. Y ahí es a la buena de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y sí sería algo positivo la eliminación de la jubilación. Yo preferiría a mí que eso me lo paguen y que yo vea qué es lo que hago con el dinero a que se vaya al arca del Estado, que siempre lo utilizan como caja chica. Claro, o sea, en el peor de los escenarios, si es que la propuesta es la que se está planteando, yo preferiría por último que se quede lo que hay, porque es menos peor. O sea, quieren empeorar la situación. Ahora, ¿qué se debe hacer? Una palabra magnífica, flexibilizar. Esa es la única salida que hay. No hay otra, no hay otra, por más que quieran y digan los sindicalistas que hay otra, no hay otra. Y esto está demostrado. Se lo ha demostrado al revés y al derecho. He puesto un ejemplo hace un momento con lo que pasó con el contrato a plazo fijo. Es decir, cuando se endurecen más las normas, cuando se supone que se protegen más a la clase trabajadora, lo que hacen es proteger a una minoría privilegiada, entre comillas, y a costa de una mayoría. ¿Por qué? Porque al desincentivar la contratación laboral, al incrementar los costos de los contratos, es que, a ver, un contrato de trabajo es como cuando uno quiere comprar un servicio, un producto cualquiera en el mercado. Si es que es muy caro, tengo menos probabilidades de comprarlo. Lo mismo pasa con los contratos de trabajo. Si me pones costos muy altos corrientes, como existe actualmente, o riesgos muy altos, como las indemnizaciones que existen actualmente, no voy a arriesgarme a contratarlo de manera formal, sino que lo que voy a hacer es contratarlo de manera informal o no contrato y lo que hago es sobrecargar de trabajo al que tengo formalizado. Y eso no hace ningún bien. Y está demostrado empíricamente, no solo teóricamente, que la flexibilización laboral es justamente el camino, uno de los tantos, para generar empleo formal, lo cual a su vez, al crear empleo formal, se ayuda a la seguridad social, porque si están en la informalidad jamás van a aportar al IES, solo se aporta desde la formalidad y solo 3 de cada 10 lo hacen. Leo. Gracias. Abogado Barrio Nuevo, si bien es cierto la propuesta, como usted señala, no encarece el tema de lo que tienen que pagar las empresas a los trabajadores, pero es un tema que está en la legislación. Es como cuando el gobierno, por ejemplo, le crea incentivos a las empresas, a los empresarios, que les condonan las deudas, les perdona eso. Es igual, está en una ley, pero el tema está en que está en la ley. Mientras esté en la ley no hay cómo eliminarlo, y para eso hay que legislarlo, pero también es cierto de que es una carga pesada. Entonces, a ver, tenía que haber un acuerdo país también en el Ecuador, donde sabemos que el IES, como bien señala usted, ha sido una caja de resonancia política, donde los gobiernos de turno la han utilizado como caja chica, y donde actualmente sabemos que la plata se va por la delincuencia organizada que funciona allí, porque se roban la plata con los sobreprecios, con la corrupción que vive el Seguro Social y que nos tiene a usted y a mí liquidados prácticamente con futuras jubilaciones. No podemos ni aspirar a aquello. Entonces, si no nos metemos también en el tema de sincerar las cuentas de la deuda que tiene el Estado con el IES, con más de 24.000 millones de dólares, ¿cómo vamos a resolver este país? No lo pueden romper también por la cuerda floja que es el empleado. Creo que debe haber un equilibrio en eso también. Bien, es un buen punto el que menciona sobre el tema de la legalidad, de que si está en la ley se puede o no tocar esto, porque claro, esto viene con un principio constitucional de la intangibilidad, ¿no? El de la progresividad y no regresividad. Sí,
pero esos principios, primero, no son absolutos. Segundo, también hay una obligación constitucional del Estado de promover el empleo formal y pleno, y eso no lo ha venido haciendo. Entonces, como existe este principio y no es absoluto lo otro, cuando la realidad choca con el derecho, prima, por supuesto, la realidad, porque no se puede legislar sobre utopías. Entonces, lo que yo estoy planteando, lo que te estamos planteando algunas personas, es que a los trabajadores que actualmente tienen determinados beneficios se los deje con la norma que está actualmente, porque además la ley no es retroactiva, no se los toca. Pero a los nuevos contratados, es decir, los que están en la informalidad o en el desempleo, para el futuro. Sí, porque para ellos que no tienen nada, entonces no me pueden decir, hay regresión de derechos. ¿Qué derechos? Pues si no tienen ningún derecho, pues. Claro, sería para los nuevos trabajadores. Exactamente. Entonces lo que se propone es que haya una flexibilización para los futuros contratos, y se van a dar cuenta de algo que pasa en otros países donde casi no existe legislación laboral, por ejemplo, y voy a irme a lugares un poco extremos, pero que existen en la vida real en este planeta Tierra, como los estados de Florida, Texas, Nueva Zelanda, Australia. ¿Qué pasa en esos países donde casi no hay legislación laboral? Pasa algo increíble. Aquí en Ecuador, con la cantidad de costos e indemnizaciones que tenemos, cuando uno pierde un empleo, es despedido o pierde un empleo, lo que fuese, porque cierra el negocio, es una catástrofe para la familia, es una catástrofe. Pero en estos países eso no pasa. Cuando uno pierde un empleo en estos países, inmediatamente encuentra otro. ¿Por qué? Porque el riesgo es tan bajo que no importa, yo voy probando a los trabajadores, a la mano de obra, a los empleados, porque no tengo tanto riesgo de estar probando. En cambio aquí, si yo me pongo a hacerle y que me pongo a probar, me engancho con un riesgo tan alto que prefiero no hacerlo. Es por eso que la flexibilidad no solo es que pasa la formalidad a un montón de trabajadores, sino que baja esa desgracia de que ocurre cuando uno pierde el empleo, porque se encuentra con mayor facilidad de empleo formal luego. Eduardo Mendoza Estrada. No, perfecto. De hecho, le pasamos a Amanda Hidalgo. Amanda Hidalgo, y terminamos con Pablito Rizzo. No se preocupe, Pablito, que todavía tenemos bastante tiempo. Súper sensible. Una pregunta nomás y de ahí pasamos con Pablo. El desempleo es uno de los indicadores de avanzada más importantes para poder medir la salud económica de un país. Y bueno, a las puertas de un escenario como una asamblea constituyente, donde se habla de reformar la estructura orgánica del Estado. ¿Cuál sería su criterio, abogado, en este momento tan necesario en el que también estamos hablando de flexibilidad laboral? Respecto a la Constitución, la constituyente, primero no sé si vaya a pasar, la verdad es que no lo sé. A veces tampoco sé si realmente quisiera que pase, la verdad, no lo sé. Pero suponiendo que me dicen que va a pasar y me preguntan a mí, ¿qué cambiaría usted? Claro, porque van a tomar en cuenta el criterio de los abogados laboralistas. ¿Qué cambiaría ¿Qué cambiaría usted? Yo lo que cambiaría es ese absurdo, o al menos clarificaría lo que es el principio de la intangibilidad y de la progresividad. Porque en nombre de ese principio es que se ha venido legislando y protegiendo beneficios en favor de una minoría en perjuicio de una gran mayoría que son los más pobres de este país. Entonces, si a mí me preguntasen, yo o eliminaría esos principios porque claramente no están funcionando como deberían, va en contra de la realidad y causa pobreza, miseria, o por lo menos los clarificaría, si me lo pidiesen, obviamente. Ahora que se apruebe ya es otra cosa, ¿no? Si me preguntasen. Perfecto, Pablito Rizzo. Carlos Eduardo, usted mencionaba justamente el caso de la Florida, ¿no? Y yo coincido en su criterio con mayor flexibilidad, digamos, para nuevos empleos, ¿verdad? No tocar nada de lo que ya hay ahora. Sí. Pero realmente es súper riesgoso hacer empresa aquí en Ecuador hoy en día, con todo lo que implica no solo el tema de las aportaciones, sino casi que tú tienes que liquidar, tú tienes que vender una empresa para poder liquidar a un empleado, ¿verdad? Sí. Tú tienes que tomar un riesgo y solo tienes derecho a compartir aquí un porcentaje de las utilidades, pero si la empresa pierde plata, no se comparte. Exacto, entonces no tiene mucho sentido, y es lo que usted dice, que de repente hubiera más trabajo y hubiera más tributación al Estado, ya si hubiera algún mecanismo para poder, yo creo que se explicó mal en su momento el trabajo por hora, por eso es que no se aprobó, ¿verdad? Correcto. A mí hasta el último día me preguntaron y la verdad es que la gente no lo tenía claro, entonces... Ni la misma ministra no lo tenía claro. Bueno, pero en todo caso yo coincido con usted que la flexibilización laboral va a crear prosperidad. ¿Cómo incentivarla? ¿Qué hacer? ¿Una hoja de ruta? Lamentablemente, yo que creo, para ser realista, porque la verdad es que luego de
de tantos años de haber visto tantas cosas, ¿no? Tampoco es que soy viejo, pero he estado pendiente todo el tiempo de lo que está pasando. No va a creer si usted es jovencito. Tiene usted 30 años recién. Yo tengo 28. Lo que yo creo es que realmente a mí me ha chocado, me ha parecido increíble que la propuesta sea que no solo aumentar los costos, sino que esos costos sea cuidado por quien nos ha atracado. Eso significa que no hemos aprendido nada. Entonces, lo que yo veo es que vamos a tener que tocar fondo. Así como pasó en el 99, cuando aparecieron las leyes Trole, ¿qué se hizo? Se tuvo que flexibilizar en algunas cuestiones. Entonces, lamentablemente, yo creo que por más que yo me desgaste y explique y trate de poner ejemplos reales o se los dibuje a los políticos, que ellos viven solamente de lo bonito que suena, no lo que pasa en la realidad. Yo creo que lamentablemente muchos se van a dar cuenta cuando realmente la realidad les golpee y no vean la... Miren, otro ejemplo muy dramático, ¿no? Pero cuando hubo el tema de que Trump ganó y empezó a hablar de las deportaciones, muchos empezaron a saltar, muchos políticos, que sí, que eso está mal. A ver, un momento. Primero que nada, ¿por qué no empiezan a pensar por la causa? ¿Por qué se fueron ellos? Porque se fueron ellos primero pagando coyotero, que no deja de costar unos $15,000. Segundo, pasando el Darién, que son semanas, y aparte una travesía desgarradora. Tercero, a un país que no te quieren. ¿Y con qué fin? Con el fin de encontrar empleo. ¿Cómo es posible que allá, donde pagas $15,000, $20,000, tienes que pasar semanas en lugares inhóspitos, a un lugar que no te quieren y vas a estar como ilegal? ¿Cómo eso puede ser mejor que tu propio país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué eliges ese país y no el tuyo? Y van a decir, no, es que aquí, no sé qué, la corrupción. No, una de las respuestas está en la legislación. ¿Y dónde se van? A Florida y a Texas. ¿Y saben cómo se conoce a Florida y a Texas? Estados de empleo a voluntad, porque casi no existe legislación laboral. Entonces, ¿y dónde consiguen mayor, en caso de que se pierdan empleos, mayor, digamos, encontrar empleos una vez que se los pierde? Son en estos estados. Y sin embargo la gente muere por llegar allá para conseguir un empleo. Y no solo eso, y van a decir, es que allá pagan más porque obviamente pagan más. Sí, pero la canasta básica allá también es más alta. Entonces, no es que estamos hablando, de hecho hice una comparación, porque ayer un sindicalista me hablaba de la canasta básica, que sí, que aquí es más caro, que no sé qué. Y es verdad, aquí representa la canasta básica el sueldo básico, incluyendo los beneficios, porque no es que se paga solo 470, se paga 660 corrientes fijos, por si acaso. Hasta el dueño de una picantería tiene que pagar 660, porque se tiene que aumentar mensualmente. 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva y exportaciones al IES. Ahora, y sumando todo eso, ¿cuánto representa la canasta básica o los ingresos mínimos de un ecuatoriano respecto a la canasta básica? Son solo el 79%. Sin embargo, si vamos a países como Chile, no nos vayamos tan lejos ya, Chile, suave Chile, ¿okay? Que igual tiene, la legislación laboral es, por lo menos yo diría la mitad de rígida, cubre el 92%, significa que mientras más libertad o más flexibilidad, se puede cubrir más las necesidades básicas. Ahora si nos vamos a los extremos, que igual existen porque son personas que están en la tierra, ¿no? Florida, duplican la canasta básica, 206% con el mínimo. Texas, 131%. Nueva Zelanda, 150%. Australia, hermano. ¿Perdón? Pero la inflación en esos casos. Por ejemplo, en Florida es invivible ahorita. O sea, está carísimo. Es todo. caro, pero es caro porque se han venido moviendo los negocios. Lo importante es que hay trabajo. Siempre hay trabajo. Siempre hay trabajo. La realidad es que, o sea, lo importante es que hay trabajo. Tanto que se matan para ir allá. En efecto, se matan para ir allá, pero también creo que sí, y lo conversamos hace muchos años contigo cuando se aprobaban las garantías. ¿Crees tú que en esta nueva, mira que sufre? Es que no me acuerdo, pero trato de recordar que era socialista. ¿Qué lo vas a decir? Y apoyaba el socialismo. Ahora está totalmente en contra, por si acaso. Sí, pero ¿Crees tú que las garantías, creo que tú rápidamente, Carlos Eduardo, no te lo digo con todo el cariño, porque la verdad que yo sé que haces un extraordinario trabajo y vienes desarrollando a nivel académico una cantidad de labor sobre el derecho laboral que no hay aquí nomás, así nomás en el país. Te pregunto, ¿crees tú que las garantías constitucionales a nivel de laboral deben de ser eliminadas en cierto sentido rapidito? Sí, y de hecho, de cierto modo, enhorabuena que fueron acabándose, por ejemplo, en el sector público. Ya no es que uno tiene un problema laboral y se vea con una acción de protección. Perfecto. Ahora tienen que irse a un trámite como los otros, los privados. Perfecto. Bueno, Carlos Eduardo Barrio Nuevo, la verdad que contigo deberíamos de sentarnos a hablar de teoría de Estado. Entonces, la verdad es un compañero libertario
y un amigo de la casa. Pues me gusta molestarlo de esa forma. No, y está bien que lo recuerden para que la gente sepa que uno sabe corregir. Yo casi quería ser guerrillero, loco. Sí. Entonces, Saliendo las fotos yo me ponía la gorrita. llorando, Donde esté pasando Yo el de diálogo. Che, de Camilo Cienfuegos. Yo canté contigo. Yo también canté. todas las Nosotros guerrillas me las sé de caminamos. memoria, me encantaba. Se van Pero asustando corregí los oyentes. y me di cuenta que estaba equivocado, garrafalmente equivocado, corregí y me di cuenta que realmente el liberalismo es lo correcto. Perfecto. pasó al Muy revés. interesante. Me dolió reconocerlo cuando me A mí pasó. me pasó al revés. Uno se va haciendo más social en ciertos casos, en otros casos se hace más liberal. Pero bueno, pues lo importante es que estamos aquí. O y que- anarquista como Michelle Maffei. Michelle Maffei. Depende de qué anarquismo ¿Quiere sea ver- también. quiere ver usted arder el mundo, ¿sí o no, Pablo Rizzo? Así es. Yo quiero tener Pablo mi Rizzo es liberal, usted es liberal, Yo de era acuerdo. súper, hiper Yo quisiera libertaria tener y mi ahora momento, soy yo soy anarcocapitalista. Yo sé, pero usted es Pero libertario. me preguntaba qué tipo de anarquista, porque si es anarcosindicalista no me sirve de nada. Pues. Bakunin, usted lo niega. No, yo soy de libertades, totalmente libertades. Perfecto, perfectamente. Bueno, nos vamos a agradecerle, Carlos Eduardo. No, Qué gusto ustedes. tenerte, Igual, compañero. Eduardo. Y pues hasta siempre. Nos vamos, buenas tardes. Feliz feriado a Feliz Feliz feriado. feriado a todos los Feliz día al trabajadores que nos trabajador y a los que escuchan. están en el desempleo también, feliz día. Es En la medida de lo posible. verdad. O sea, pero en la medida de lo posible. Gracias.